Ingeniero, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Mendoza Ceballos y yo te acabo de exponer eh, el uso de voltímetros y amperímetros en la corriente continua. Bueno, comencemos. Primero vamos a hablar sobre qué es un voltímetro. Bueno, un voltímetro es un instrumento de medición que permite conocer la diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos en un circuito electrónico. También nos dice que la unidad de medida de voltaje es el voltio, con la letra B, o bueno, o V, ¿no? Además, los voltímetros están conformados por un galvámetro, al cual se le agregó una resistencia en serie. Dependiendo del rango de voltios que pueda medir, será su estructura de cables y aislación. Siguiente. Ahora vamos a hablar para qué sirve un voltímetro. Un voltímetro mide la diferencia de potencial entre dos terminales. Esto puede utilizarse para medir el voltaje en dos puntos de un circuito, de manera segura y sin cambiar las condiciones del circuito. Por otro lado, la verificación del voltaje que obtenemos con el uso de un voltímetro nos permite verificar si, por ejemplo, el enchufe de nuestra casa está funcionando de forma correcta o está dañado, ¿no? Cuando tengamos un cortocircuito o nuestro interruptor no funcione, podemos sacar un poco y medir en el voltímetro. Ejemplo, supongamos que el potencial de la red eléctrica es de 220 voltios. Si luego de una medición vemos que el voltaje es de 150 voltios, esto es síntoma de que el enchufe está dañado o que la red eléctrica no está entregando la potencia correcta, ¿no? Hay otra. ¿Cómo funciona un voltímetro? El voltímetro consta de una resistencia muy alta, conformada por un hilo fino de muchas espiras, que forma una bobina. Esto hace que al conectar el voltímetro en paralelo al circuito, por el voltímetro circule la menor cantidad de corriente posible y no afecte el comportamiento del circuito. Y al tener muchas espiras, la bobina se genera la fuerza necesaria para mover una aguja. Generalmente los voltímetros vienen dentro de las testeres y para realizar una medición se debe colocar las terminales del tester en los puntos donde se debe medir el voltaje, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos los tipos de voltímetro. Bueno, como dice, existen distintos tipos de voltímetros que pueden variar según su funcionamiento, la escala que usan o la forma de mostrar los resultados. A continuación mostraremos los distintos tipos de voltímetros. Tenemos el primero, el voltímetro electromecánico. Consta de un galvámetro con una escala graduada en voltios. Se puede adaptar a corrientes continuas y corriente alterna. Siguiente. Luego tenemos el voltímetro vectorial. Es utilizado en corrientes con microondas, ya que permite mostrar también la fase en que se encuentra. Además, es empleado generalmente con las señales de alta frecuencia. La característica distintiva del mismo es que además de indicar la magnitud de una señal, así como les expliqué arriba, nos informa sobre la fase en la que está, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos voltímetros digitales. El voltímetro digital indica la tensión en forma numérica en una pantalla de cristal líquido o LCD. Para obtener la medición en la pantalla empleada un conversor analógico digital, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar más que todo, ¿no? En los eléctricos que vienen a tu casa a ver que tienen este aparato, ¿no? El que tenemos a la izquierda o en la derecha. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre los amperímetros. ¿Qué es un amperímetro? Un amperímetro, en términos generales, es un simple galvámetro, instrumento para detectar pequeñas cantidades de corriente, con una resistencia en paralelo, llamada resistencia shunt, como pueden ver en la foto, ¿no? Siguiente. ¿Cómo funciona un amperímetro? Un amperímetro está compuesto por un galvámetro el cual se construye con una aguja indicadora, un resorte, una bobina y dos imanes permanentes. Y su función se basa en el magnetismo. La aguja se une mediante un resorte en forma de espiral al eje de una bobina rectangular, la cual se encuentra suspendida debido al campo magnético de los imanes. Acá podemos ver un amperímetro en forma de pinzas, ¿no? Que también es muy usual ver. Siguiente.
Debido a que la bobina está controlada por los polos magnéticos de los imanes, cuando pasa una corriente sobre esta genera su propio campo magnético, lo que hace que gire dependiendo del sentido y la fuerza de esta intensidad eléctrica, ¿no? Como podemos ver acá, este es un galvómetro. Acá indica, tenemos el indicador visual, tenemos la bobina rectangular, tenemos la flecha indicadora y se va a ir moviendo de acuerdo a la intensidad de la corriente que vaya pasando, ¿no? Siguiente. Ahora, el amperímetro de gancho. Con este tipo de amperímetros, hacer una medición de corriente es bastante sencilla, ya que solo es necesario poner el cable que se quiere medir dentro de las pinzas y te mostrará la corriente medida en su display. ¿No? Como le dije, el de pinzas o el de ganchos es muy sencillo de encontrar y es muy sencillo de usar. Solamente lo ponemos en el cable y ya nos mide fácilmente la intensidad de corriente que tenemos. Siguiente. Tenemos el amperímetro convencional. Si eres un principiante, con este instrumento hacer una medición puede ser un poco más complicado, porque es necesario abrir el circuito eléctrico y conectarlo de manera que quede en serie al amperímetro con el circuito. Eso es más difícil y un poquito más complejo, por eso que casi no vemos que utilicen este tipo de amperímetros. Acá tenemos que conectar y poner el amperímetro en serie con el circuito que tenemos. Acá tenemos una resistencia, un voltaje y la corriente, ¿no?, que llega hasta el foquito. Siguiente. Luego, ¿qué tipos de amperímetros existen? Podemos encontrar gran variedad de amperímetros. La mayoría se clasifica por su construcción, ya sea mecánica, térmica, digital, analógica, entre otras. Tenemos los analógicos. Este tipo fue uno de los primeros en ser construidos. Su funcionamiento se basa en una aguja indicadora, la cual se para en el número o fracción del valor medido, ¿no? Como podemos ver acá, ponemos acá las pinzas, los cables y se va moviendo y se para de acuerdo al valor que esté en la corriente. Tenemos los térmicos. Su funcionamiento se basa en la dilatación de un conductor, puesto que la dilatación es proporcional al color y de acuerdo con la ley de Joule, el calor es proporcional al cuadrado de la corriente. Este instrumento es capaz de medir corriente alterna o directa, ya que el calor es el mismo para un sentido o para el otro. Bueno, esto yo personalmente no he tenido la oportunidad de ver y supongo que por aquí se deben poner los cables y por ahí se puede medir, ¿no?, la corriente. Tenemos amperímetros electromecánicos. Su funcionamiento se basa en el de la bobina, con los imanes, solo que existe gran variedad de esta clase. Tenemos de bobina móvil, de imán móvil, tenemos de ferromagnético o hierro móvil, ¿no? Y el último de electrodinámicos, como acá podemos ver. Y por último tenemos las pinzas amperímetricas. Este es prácticamente el más utilizado dentro de la industria, ya que parece hacer una medición no es necesario abrir el circuito, solo basta con poner el cable dentro de las pinzas y este indicará el valor medido. Su funcionamiento se basa en el campo magnético que generan los cables cuando pasa una corriente sobre estos, ¿no? Este es el más fácil, solamente tenemos que poner acá el cable, ya no es necesario abrir y poner el circuito en serie con las pinzas. Simplemente tenemos que agarrar y poner dentro de las pinzas ¿no?, el cable y ya nos va a medir lo que queramos. Bueno, les digo muchas gracias.